Muy buenas noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 noches, tercera noche de la semana que nos encuentra aquí y seguimos hablando en nuestro living sobre los cordobeses. ¿Cómo somos los cordobeses? ¿Qué nos define? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué vivimos como vivimos los cordobeses? Lo vamos a hablar con especialistas y con invitados. Y además, miércoles, noche de tendencias, vamos a hablar sobre las charlas TEDx que se vienen a Córdoba y que realmente está muy, pero muy bueno. Te vamos a contar todo de qué se trata, van a venir protagonistas, van a venir oradores y vamos a estar hablando de esto que es tendencia a nivel mundial. Ahora vamos a ver los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Seguimos charlando sobre cómo somos los cordobeses, qué nos distingue del resto. En 5 noches tendencias, todo sobre el TEDx Córdoba 2017 y qué es el ecosistema emprendedor. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Abrimos aquí nuestro living ya con todos los invitados, con nuestros panelistas como cada noche y seguimos hablando del tema que habíamos planteado el lunes. ¿Cómo somos los cordobeses? Hay diversos estudios, diversas investigaciones que van marcando cómo nos comportamos socialmente y qué es lo que nos define tanto como ciudad como provincia, qué nos define como ciudadanos de esta provincia y puntualmente también de la ciudad aquí donde vivimos. Gran abrazo a Américo Tatiana, además que está en pleno festejo la ciudad donde vivimos, programa de tango que cumple años y que va a ser una mega fiesta y ya le vamos a contar también. Vamos a presentar a nuestros invitados, en primer lugar Silvia Robles, que es conductora del programa Nosotros los Cordobeses de Radio Nacional. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por venir. Intentaremos ver cómo somos los cordobeses. Digo, a lo largo de todos estos años también en el programa lo has podido palpar de cerca. Muchos años, como 15 ya, en donde fundamentalmente buscamos que la gente que ha sido protagonista de los hechos históricos, del mismísimo Cordobazo, el Navarrazo, están todos vivos para contarlo, tienen algunos añitos, pero están para contarlo, narren desde el punto de vista de ellos, desde su propia experiencia, lo que vivieron, es decir, en primera persona. Es lo que yo llamo la historia no todavía transparente, no formal que aparezca en los libros, pero es la historia oral de los últimos 70 años de la provincia de Córdoba. Y vaya si nos define eso también, ¿no? El lunes hablábamos de la rebeldía, hablaba todo aquello que no es casualidad, los movimientos que se dieron en Córdoba, los movimientos sociales que se fueron dando y las distintas revoluciones y las distintas reformas que se fueron dando tienen mucho que ver con eso, con que somos un pueblo rebelde y así lo definían también. Está Hugo Rabia con nosotros, que es doctor en estudios sociales, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, del CONICET. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias por venir, muchísimas gracias. Lau Pantano, buenas noches. Cayo, buenas noches, muy bien, bárbaro. Bueno, Manolo Lafuente, ¿cómo le va? Yo creo que antes Córdoba va y ahora Córdoba va. Después te explico si querés. Vamos a ver qué decían nuestros invitados. El día lunes planteábamos este tema y así lo charlábamos en el living. Mirá. Esto pasó en 5 noches. Los modos de expresión política comparativamente en Córdoba son los que nosotros denominamos más típicos o con mayor presencia como acciones colectivas de alta intensidad que tienen que ver con la rebeldía, es decir, el escrache, la toma del espacio público, la protesta social. Y cuando nosotros estudiamos básicamente comportamiento político, advertimos sobre todo que Córdoba es diferencial al resto del interior del país. Y varios aspectos marcan esa diferencia, bueno, lo que decíamos recién y lo que hablábamos, a ver, esa rebeldía, obviamente que nuestro humor, nuestro sentido de humor, la manera en la que afrontamos la vida, nos define y nos marca como una provincia absolutamente distinta a las demás, distinta de todas y distinta del conjunto también. Vamos al informe que ha preparado para hoy la producción y luego charlamos aquí en el living, dale. Es común observar y analizar el porqué del comportamiento social de una población, qué valores poseen, cuál es su compromiso religioso y qué prioriza el ciudadano a la hora de votar. Es que a la hora de tomar la decisión de votar, la gente lo que prioriza no es la única dimensión, pero lo que más pesa a la hora de votar son dimensiones de tipo afectivas o emocionales. En esto juegan tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Y para ver, digamos, qué está pasando entre los cordobeses y la fe, ¿no? Con la fe de los cordobeses. Y fíjate que el 92% dijo que sí, que efectivamente cree en Dios. Cree en Dios. Este es un dato que está un poquitito por arriba del promedio nacional. Porque los cordobeses somos únicos. Aquellos que quieran aprender cordobés básico deberán saber que
La vocal que se arrastra al hablar es la de la sílaba anterior a la acento. ¿Qué características definen a la identidad cordobesa? ¿Los cordobeses son ciudadanos de fe? ¿El cordobés es tan histriónico como lo describen? Son muchísimos los aspectos que definen a una sociedad, son los aspectos que definen a una persona en sí, y bueno, y este conjunto, la ciudad, la provincia. De hecho, dentro de la misma provincia hay muchísimas diferencias en cuanto a lo que somos en sí. Ahora, ¿hay algún rasgo en común que nos pueda definir como, bueno, los cordobeses son así, o es un conjunto de rasgos? Yo creo que es un conjunto de rasgos, pero algo que caracteriza por ahí la cultura de los cordobeses es que somos como una sociedad de transición. Somos una gran ciudad y tenemos algunas creencias, algunos valores, sostenemos algunas prácticas más habituales en una gran ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, u otras ciudades occidentales, pero al mismo tiempo tenemos algunas cosas como por ejemplo la religiosidad intensa, más parecida a la zona de Cuyo, al NOA. Somos como esa zona de transición que me parece muy interesante y que obviamente nos da para analizar un montonazo de grises y un montón de cuestiones que tienen que ver con el cordobés. En creencia religiosa y bueno, la creencia en un dios, un 92% de la población cree en un dios y así lo manifestó. 91% es el general del país, pero a su vez no somos de los más altos, sino que tenemos por encima y también obviamente por debajo. Totalmente. En Córdoba se está dando un fenómeno en el tema de religión muy parecido a lo que se está dando en otros países del occidente, que es, la gente sigue creyendo, pero hay menos personas que practican públicamente su religión o que se identifican con una religión de pertenencia. Los datos que tenemos disponibles de la ciudad de Córdoba nos muestran que casi un 20-25% de las personas hoy no se identifican con ninguna religión de pertenencia, a pesar de que creen en Dios, y en algunos casos no solo creen en Dios, creen también en la Pachamama, en el Gauchito Gil, y sus prácticas no necesariamente se ven circunscriptas al templo, a la iglesia, como que ha florecido una religiosidad de la vida cotidiana, y también eso impacta en la forma, por ejemplo, en lo que nos comportamos, tomamos decisiones, ¿sí? No es lo mismo tomar una decisión si uno cree en la astrología que tomar una decisión si se remite solamente al pensamiento científico, ¿no? Claro, sí, no, y esto está bueno, digo, porque, a ver, podemos basar nuestras decisiones en cualquier tipo de religión en la que creamos, o basar nuestra religión en esto, en la astrología si creemos más en una cosa o en otra, y así medianamente vamos actuando, o así vamos dejando marquitas de cómo actuamos. Totalmente, vamos dejando marcas. La cuestión de las creencias, digamos, son muy relevantes para la vida cotidiana de las personas. Eso nos acerca más a las provincias del norte, del noreste, noroeste, que son más creyentes y además comparten más esto de los rituales Pachamama, Gauchito Gil, los ídolos populares. Estamos en una cosa como intermedia. Hay algo que nos diferencia bastante de Salta, por ejemplo, de Catamarca, de las festividades populares para la Virgen, por ejemplo. Las peregrinaciones son la celebración del año para esas ciudades, ¿sí? No hay esa manifestación de las tradiciones populares tan intensa y tan pública. Las hay, obviamente, pero no con la misma intensidad como, por ejemplo, en Salta o en Catamarca. Claro, o el carnaval jujeño, totalmente, por ejemplo. Claro, en Córdoba, por ejemplo, es muy relevante, qué sé yo, el Señor de los Milagros o la Virgen de Urucupiña, que están asociadas por ahí, son festividades religiosas asociadas con comunidades migrantes. Claro. ¿Sí? Es así. Bueno, ahora, a lo largo de estos 15 años recorres casi 100 años de historia de cómo es Córdoba. Si tenés que rescatar algo de cómo somos los cordobeses, de cómo actuamos, de cómo vivimos en sociedad, en comunidad además, ¿qué has podido ver o qué es lo que se repite tal vez que pueda llegar a decir, bueno, vamos por este lado? Bueno, dos cosas, fundamentalmente. Una que tiene que ver con la música, ¿no? Si uno dice, bueno, a ver, ¿qué música es la que representa Córdoba? Dejando, por supuesto, haciendo la salvedad del cuarteto y del cuarteto característico que nació con la Leo, con Berna, con los cuatro gigantes que pasaban por la Toscana, por la Catedral del Cuarteto. La gente se acuerda mucho del cuarteto característico de esa época, que no es exactamente el cuarteto que ahora tenemos. Eran cuando eran cuatro los que subían al escenario, ¿no? En la época de Leonor Marzano, que con su piano andaba por todas partes. Hay mil historias. Gelfo supo contar una vez en el programa que entre todos los bloopers que le pasaron a lo largo de la vida de Leonor Marzano y de la Leo, en una ocasión había un escenario muy humilde y estaba un poco podrida la madera del piso. Y bueno, Leonor con el tunga tunga tocando, en un momento cede todo el piso y desaparece Leonor, desaparece el piano
y algunos elementos de los costados, y era que se había hundido el piso realmente, un desastre. Salieron a buscarla por la casa de al lado y efectivamente se había hundido el piso, sacaron el piano a Leonor, que estaba un poco golpeada, la volvieron a poner en un escenario improvisado y siguió el tunga tunga. Jodones por sobre todas las cosas, digamos. O sea, no había celulares a lo mejor en esa época para... Si hay un rasgo distintivo es ese, y que tiene que ver y que está muy ligado a la cultura popular también. A la cultura popular, a mí me parece que lo que tiene muy arraigado el cordobés es que es muy de la cultura popular, muy de esto, ¿no? De compartir lo que son los bailes, las peñas, digo, muy de formar parte. Las peñas, algo que surge como si hubiera sido ayer nomás. Uno dice, bueno, a ver qué peñas recuerdan, y se acuerdan del Alero, de Tonos y Toneles, cuando fue Chito Ceballos, que a lo mejor no fue un cordobés, muchos como Chito Ceballos que no han sido cordobeses, en el caso del riojano, pero que los tienen totalmente asimilados los cordobeses al cancionero folclórico. Si yo tuviera que decir hoy, en base a todo lo que he escuchado de música, ¿qué nos representa hoy por hoy? Si yo tuviera que poner un par de temas que sean representativos de Córdoba, por supuesto que arrancaría, como dijeron el pasado lunes, con el tema de Ricardo Arrieta, porque indudablemente todavía hay algo de esa Córdoba doctoral, monacal, pero hoy por hoy me inclinaría más por un Córdoba va, de Francisco Heredia, un dirigible de Ariel Borda. Hermoso. Y creo que a gusto personal también, y por lo que describe, la forma en que lo describe, un tema como Córdoba al fin, de Roberto Maldonado Costa. Son los tres que yo pondría así en la tarima para la hora de decir qué define musicalmente a la Córdoba de hoy. Y en cuarteto no me animaría a decir, porque como la leo... no hubo ni creo que vuelva a haber, pero sobre todo la gente rescata la época en que se iba familiarmente al baile. Claro, iba la abuela, el ritual familiar. La mamá, se hacía la ronda, se bailaba en círculo, como siempre, en sentido horario, y la madre te seguía con la mirada a la nena, por supuesto, durante todo el tiempo, y se sabía exactamente incluso en dónde podía, ya en qué parte se podía perder. En qué parte uno se escondía entre la gente, claro. Nada se pasaba. Lau, vos como yo somos del interior de la provincia, o sea, somos provincianos de Córdoba, no de capital, y vemos rasgos que nos diferencian, pero sí vemos cosas que tenemos muy en común también con el capitalino, ¿no? Digo, por pertenecer a la misma provincia. Sí, y justamente pensando en lo que decía ella con respecto al baile, ¿no? Por ahí, acá en Córdoba, se perdió eso de la familia, pero en el interior, en determinados lados, todavía siguen yendo gente, digamos, los chicos más jóvenes, van con su familia, van las madres, va todo el mundo, y también bailan en ronda, en círculo, que cuando uno viene a la ciudad y cuenta, es como que el que va a un baile, no va al boliche, se nota esa diferencia, ¿no? Pero bueno, en el interior todavía sí se siguen manteniendo esas cosas que acá en Córdoba es para a lo mejor determinado sector y no todo el mundo pertenece. Y con respecto a pensaba, ¿no? ¿Qué cosa nos diferencia a los cordobeses? Esto, que somos diferentes, pero que además nos creemos diferentes. Y creo que tiene que ver justamente con que los rasgos que nos diferencian, tanto en capital como en el interior, esto es de ser una persona alegre, divertida, que hace chistes, el histrionismo se rescata siempre, y en las encuestas que salen por ahí a nivel nacional y más hablan mucho del histrionismo del cordobés. Exactamente, y al cordobés le gusta tener estos rasgos positivos para diferenciarse. De hecho, cuando te encontrás con compañeros, cuando venís a la facu, cuando yo me vine a estudiar acá, que tenía compañeros del interior, era, che, el cordobés, el que hace chiste, el que dice esto, el que es un poco el payaso del grupo, y sin embargo... bueno, empezás a sacar recursos de cualquier lado para cumplir ese rol, cumplir ese papel. Me parece que eso es un rasgo que nos gusta a nosotros tener. Que nos hacemos cargo, claro. Realmente. Antes de corte, Manolo de la Fuente. No, Córdoba es una contradicción andante o de transición. Por ejemplo, al río primero lo llamaron Suquía y después lo llamaron primero. ¿No? El que escribió, me invitaron una vez para conocer París y como buen cordobés le dije, salgan de ahí, ¿qué voy a ver en la Francia que no hay aquí? Era porteño. Polo Jiménez vivió en Catamarca. A su vez, Pilimbergo, porteño, que murió en un quillo, decía para mí, después de París, un quillo. Y hablando de interior y capital, alguna vez vi Belgrano, estudiante de Río Cuarto,
Cuando llegué a la cancha, los de Río Huerta cantaban cordobeses, interleninas. Te juro que lo vi, lo escuché, estuve ahí. Sí. Y es parte de la provincia, sí, es verdad. por eso. Pero bueno, pasan estas cosas, ¿no? El capital versus el interior, o el mal llamado interior, la provincia en sí, la capital, con los restos de las ciudades de la provincia. Digo, esto no escapa a la lógica de todas las provincias, y creo que pasa en todo el mundo también lo que son las ciudades capitalinas, ¿no? Vamos a hacer un corte, vamos a hacer la primera pausa. Cuando volvemos seguimos hablando de esto y nos vamos a meter también en el comportamiento social, el comportamiento político que tiene el cordobés. Recién acá Hugo nos decía, bueno, depende de las decisiones que tomamos, como la religión o qué pensamos de acuerdo a todo lo que tiene que ver con los cultos. Bueno, ¿por qué decidimos como decidimos? ¿Por qué votamos como votamos? ¿Y qué influyen en estas decisiones de ser puntualmente cordobeses? Corte y ya venimos.